sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué hermoso canto. Cuando el futuro se ve incierto, cuando tenemos temor, cuando no hay fuerzas en nosotros, entonces podemos escuchar la voz del más poderoso de todos los seres que hay en el universo, y Él es el Creador, que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Permaneced en mí y mis palabras en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Y si así lo hacemos, vamos a poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermoso canto. Gracias por cantarlo, por entonarlo. Me ayuda tanto para que mi corazón y espíritu se conecte aún más con Dios. Si no tienes fuerza, mira a Jesús. Él te va a fortalecer. Él te va a sostener. Todos cuantos vieron a Él fueron alumbrados y nadie quedó chasqueado. Feliz sábado para todos. Esta mañana, qué alegría que el Señor nos dé vida nuevamente con un sol radiante, que estemos en su casa para adorarlo, para cantar cantos de adoración y para abrir la palabra que tiene Dios para decirnos. Yo veo acá el reloj, ¿no?, que va contando, así que voy a tratar de irme ajustando al reloj. Hace poco, en estos días, hubo una noticia tremenda, que cuando uno miraba las imágenes, parecían en realidad imágenes apocalípticas, de desastres tremendos. Texas, el río Guadalupe subió en 45 minutos más de 9 metros. Yo le preguntaba, por ejemplo, hablaba con Fernando, ¿cuánto puede haber de acá del suelo, del piso de la iglesia al techo? Decíamos unos 6 metros más o menos, ¿no? 9 metros. Ustedes pueden imaginarse lo que es en 45 minutos. Las noticias dicen que hay más de 100 personas muertas. A veces uno no dimensiona y se vuelven simplemente noticias, pero son 100 vidas. Nosotros, yo que estoy conectado con lo de los sepelios, cada vez que veo un funeral hay corazones rotos, una vida que se apaga. Ustedes pueden imaginar en una catástrofe de esas 100 ataúdes, 100 féretros y más. Y hay cientos de personas desaparecidas. Un campamento de niñas donde fueron afectados. ¿Qué desastres naturales se están desatando en la tierra? ¿No les parece? Cada vez estamos escuchando noticias de cosas aún más alarmantes y catastróficas. Y ustedes saben que el libro de Apocalipsis nos dice que al final del tiempo, finalmente van a venir sobre la tierra las plagas últimas, donde van a ver que estas cosas no son lo final que va a ocurrir. Pero van a haber desastres naturales peores, más grandes. Y yo quiero que ustedes me acompañen a leer el libro de Apocalipsis, el capítulo 7. En el capítulo 7 de Apocalipsis habla de un grupo que se le llaman los 144,000 sellados, dice. Y entonces a partir del versículo 1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Miren el cuadro que se pinta acá, que nos describe. 4 ángeles que están sosteniendo los vientos. Los vientos simbolizan todo tipo de turbulencias que van a venir sobre la tierra. Desastres naturales, crisis de todo tipo, angustias, sufrimientos.
Y el libro de Daniel dice, como nunca va a haber angustia sobre la tierra entre los hombres como nunca hubo en toda su historia. Y los ángeles están sosteniendo, los desastres están ahí, todo lo que estamos viendo nos anuncian y nos presagian lo terrorífico que va a haber, lo terrible que va a ser la tormenta que se avecina. Pero ellos están sosteniendo los vientos y dicen, todavía no lo suelten hasta que sellemos a los siervos de Dios, de nuestro Dios en su frente. ¿Ustedes han escuchado alguna vez estos títulos, estas palabras, estas frases? Lluvia tardía, fuerte pregón, zarandeo, sellamiento. Los hemos escuchado, ¿no? Y nos hablan de acontecimientos que van a ocurrir en el tiempo del fin, en el mundo y también en el pueblo de Dios. Miren, acá dice que antes de que se desaten los vientos y las crisis tormentosas sobre la tierra, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, van a ser sellados, los hijos sinceros de Dios. La crisis que se avecina va a dividir al mundo en dos grupos, en dos grandes grupos. Los que tengan el sello de Dios y el otro grupo va a tener la marca de la bestia. Y quiero leerles, hoy yo quisiera hacer el sermón como una especie de lectura y comentario. Algunos pasajes que están en el libro Evento de los Últimos Días. Es buenísimo leer ese libro y repasar las cosas que vendrán. Nos arranca diciendo este capítulo que habla acerca del sellamiento. Y hoy quisiera hablar, a ver si el tiempo me da, del sellamiento, de la lluvia tardía y del fuerte clamor. Y escuchen esto, solo dos clases. Solo pueden haber dos clases en el tiempo del fin. Solo dos van a haber, dos grupos en el mundo. Cada grupo está marcado claramente, ya sea con el sello del Dios viviente o con la marca de la bestia. No va a haber lugar a duda. Y escuchen esto, todo el mundo cristiano, todo el mundo, esto va a involucrar a todas las religiones, más allá incluso del cristianismo. Todo ser humano va a tener que tomar una decisión con respecto al Creador o a lo que impone el diablo a través de los hombres. Todo el mundo cristiano estará envuelto en el gran conflicto entre la fe y la incredulidad. Todos tomarán partido. Todos vamos a tener que tomar partido. Escuchen qué tremendo. Aparentemente, algunos no participarán en el conflicto en ninguno de los dos lados. Parecerá que no toman partido contra la verdad, pero no se adelantarán osadamente por Cristo por temor a perder propiedades o a sufrir reproches. Los tales serán contados con los enemigos de Cristo. ¡Qué tremendo! Si no nos adelantamos, y dice la palabra, osadamente, con valor, con coraje, en favor de la verdad y decir, esto es lo que yo creo, de parte de esto estoy, y te quedas con temor diciendo, me quedo calladito, en realidad yo creo esto, pero no puedo decirlo a alta voz porque me van a apedrear, porque me van a rechazar, ya vas a ser contado como los enemigos de Cristo, ¿no? A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la línea de separación entre los hijos de la luz y los de las tinieblas será más definida. Ustedes recuerdan el trigo y la cizaña, al principio no se nota, pero cuando nos acerquemos más al fin, inevitablemente estos dos grupos se van a ir separando y va a haber una demarcación más definida. Estarán más y más en desacuerdo. Escuchen esto. Eso en el mundo, y ya les voy a leer otra cita que habla de la iglesia, porque involucra esta gran decisión, involucra a todo ser humano que esté viviendo en el tiempo del fin. Nadie que vive en el tiempo del fin va a quedarse al margen de tomar una decisión por uno u otro partido, pero en la iglesia va a ocurrir lo mismo también. Y entonces dice, estarán más y más en desacuerdo. Esta diferencia se expresa en las palabras de Cristo. Escuchen esto, ¿dónde va a estar la diferencia? Nacido de nuevo, creado de nuevo en Cristo, muerto al mundo y vivo para Dios. ¿De qué les está hablando esto? De conversión.
La diferencia va a estar en que unos ya murieron al yo y tuvieron un nuevo nacimiento real y verdadero y murieron a todas sus inclinaciones, a sus anhelos, a sus proyectos y lo pusieron todo en Cristo. Nacidos de nuevo. Estos son los muros de separación que dividen lo celestial de lo terrenal. O morimos al yo, o si hay algo en nosotros que sigue viviendo, Cristo no toma el control. Y ahí va a haber un muro tremendo de separación. Aquellos que pertenecen al mundo y los que son escogidos, va a haber el muro de separación entre los que eligen el mundo y los que eligen salir de él, que son elegidos y preciosos a la vista de Dios. Y ahora, en la iglesia, ¿qué va a ocurrir? Escuchen esto. En la iglesia, siempre evento de los últimos días, también van a haber divisiones. ¿Y saben cuántos grupos se van a formar? No es que va a estar el mundo y la iglesia. Este libro nos dice que en la iglesia van a haber dos grupos, y la Biblia también lo dice. Muchos tropezarán, Mateo 24:10. Cuando dice tropezarán, quiere decir que han empezado a caminar. También dice el apóstol Pablo, muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Dos grupos en la iglesia. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Y entonces escuchen esto, porque esto nos hace reflexionar. ¿Cómo está mi corazón y qué tipo de persona soy yo? Nosotros queremos avanzar en el crecimiento de la iglesia. Y yo les quiero decir, hermanos, miren, la misión más importante de la iglesia, esto alguno lo puede malentender. Anoche estaba predicando en algún lugar, ¿no? Y como que esto alguien por ahí decía, no, eso no es así. La misión más importante de la iglesia no es predicar el evangelio. Porque suena muy heroico. Vamos a salir a predicar el evangelio y vamos a llevar el evangelio. Yo el otro día vi una imagen de un niñito que estaba de rodillas así, entonces decía, Señor, ayúdame a salir bien en el examen de mañana. Y aparecía la mano de Dios que lo agarraba de aquí y decía, entonces vaya a estudiar, ¿no? Entonces nosotros que decir, hay que terminar la misión, predicar el evangelio. Y Dios agarra y dice, entonces vaya y santifíquese para recibir el Espíritu Santo, la lluvia tardía y que pueda dar el fuerte pregón. La misión más importante que tenemos como pueblo es preparar un pueblo para la venida del Señor. Porque hay una verdad distintiva que nosotros predicamos y es el santuario, y Cristo ya está en el lugar santísimo. Y ustedes recuerdan lo que ocurría cuando el sacerdote oficiaba. La purificación del santuario implicaba que el pueblo estaba con sus vidas poniéndola en armonía con el Señor. Y el sacerdote estaba intercediendo por ellos. Cristo está queriendo salir del lugar santísimo. Pero ustedes recuerdan, dice Pedro, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que nosotros podamos proceder al arrepentimiento. Entonces, una cosa lleva a la otra en realidad. La lluvia tardía produce fuerte clamor. El fuerte clamor, porque alguien decía, no, es que haciendo obra misionera nos santificamos. Cristo dijo, esperen en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. No van a ir a predicar para ser llenos del Espíritu Santo y allí se va a dar el proceso. No. La misión principal es la santificación. Y entonces dice, mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, escuchen esto, siempre hay dos fuerzas trabajando, en el mundo pero en la iglesia también. Satanás al mismo tiempo trae a ella a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena semilla, Satanás siembra la cizaña. Y escuchen, hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Y nosotros estamos permitiendo que el Señor obre conversión y morimos al yo, o estamos aferrados a nuestras inclinaciones, a nuestros preconceptos, prejuicios y no damos lugar a la obra del Espíritu. Dios preferiría que hubiesen 6 personas cabalmente convertidas a la verdad antes que 60 que lo profesan y no fuesen verdaderamente convertidas. ¿Escucharon esa cita? Sí. ¿No? Nos emociona cuando nosotros tenemos muchas personas.
Pero nosotros tenemos que entender que cuando nos consagramos al Señor, nos estamos preparando para lo que va a venir, y toda obra siempre tiene un resultado cuando es hecha en Cristo. Hechos de los Apóstoles de la hermana White dice que cuando Pedro predicó aquel sermón y se convirtieron 5.000, Pedro mismo se quedó sorprendido. Cuando hizo el llamado, de repente 5.000 personas dicen, sí, yo quiero entregarme a Cristo. Pero ¿saben por qué? Ella dice, estas personas, en ellas había sido sembrada la verdad por Cristo y regada con su sangre. Y vean ustedes que Cristo dio tiempo para que la verdad germinara y tuviera un proceso en el corazón de estas personas. Y en el derramamiento de la lluvia temprana, todas estas personas vinieron a entregarse. Lo mismo está ocurriendo hoy. En el mundo el Espíritu de Dios se está moviendo y está trabajando en el corazón de las personas como nosotros no nos damos cuenta. Como el viento va y viene. La palabra está llegando. Piensen en nuestros rincones. ¿Cuánta gente, uno dice, no, porque no es de mi iglesia, pero cuánta gente tiene una Biblia en su casa? Católicos, evangélicos, pentecostales, y creen en Jesucristo como su Salvador. Y creen que la Biblia es la palabra de Dios. ¿A cuánto está de que sean rendidos a la completa verdad y entregados al Señor? ¿Cuál es el problema más grande para Dios? ¿La predicación del Evangelio en todo el mundo o el cambio del carácter de su pueblo? ¿Con qué tiene que lidiar más Dios? Porque ustedes recuerdan la iglesia primitiva, cuando la lluvia temprana cayó sobre ellos, no tenían redes sociales, YouTube, internet, ningún tipo de esos medios, y llevaron el Evangelio a todo el mundo. Eso nos dice que si el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, el Evangelio va a ser predicado rápidamente. Y Dios prefiere, escuche esto, nos tiene que hacer reflexionar a nosotros, porque esto no lo digo yo. Obreros evangélicos, dice este texto. Dios preferiría, Señor, ¿qué preferís? ¿60 o 6? No, si son 60 que no viven la verdad, no han entendido lo que yo estoy pidiendo de ellos, yo prefiero 6. ¿Con quién puede hacer más Dios? ¿Con 6 convertidos o 6 que no entienden ni viven la verdad? ¿Se dan cuenta? Dice, y escuchen todavía otra cita más. Dice, es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como cualquier pecador común. No, porque yo soy adventista de 20 años, de 30 años. Lo mismo que aquel que vive afuera sin haber vivido nunca la verdad. Estas citas a nosotros nos deben realmente de llenar de solemnidad. Dios dice, a ver hermanos, miren, tampoco se trata de decir, bueno, entonces que se vayan 60 y nos quedamos solo 6. Sino, a ver, los que estamos convertidos. Hemos permitido que Dios obre en nosotros. Porque Dios está deteniendo los vientos, ¿por qué? Porque tiene que sellar a sus hijos. Y entonces, para que selle, ahí van a quedar claramente definidos los dos grupos, ¿no? Una solemne declaración. ¿Cuántos habemos hoy acá arriba? Acá. Y de paso me vaya a los chicos, aló, hola. Hola. 1, 2, allá. ¿Sí? ¿Cuántos estamos hoy acá? Dice, ni uno de cada 20. Si hubiéramos 120 o si hubiéramos 100, quiere decir que 5 estarían listos para salir. 5 para la crisis final. ¿Se dan cuenta de esto? Es tremendo entonces. ¿Y el resto qué? De los que estamos acá. O sea, esto lo que nos está queriendo es llamar la atención para el tiempo que vivimos. Dios nos está diciendo, despierten. Porque miren, ni siquiera entre 100 se podrían salvar 10. Esto es tremendo para nosotros. Y yo quiero hablar entonces un poquito más. Dice, escuchen, este está en el conflicto de los siglos. Conforme vaya acercándose la tempestad, escuchen esto para nosotros como adventistas. Muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán nuestras filas e irán a engrosar las filas
de la oposición y uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas de la misma manera. ¿Saben qué va a ver el mundo de la iglesia y del pueblo de Dios? Que son los causantes de las catástrofes. ¿Saben cómo nos van a ver? Como que somos extremistas, legalistas, cuadrados. Y dicen, muchos que hoy dicen, no, yo soy adventista, pero acá está la clave, no fueron santificados por la obediencia a la verdad, van a terminar abandonando las filas, porque no están convertidos en realidad. Y esta gente, acá lo dice, van a unirse con el mismo espíritu del mundo y a ver las cosas como lo ve el mundo. Que el mundo va a decir, no, en realidad esa gente son fanáticos, extremistas, legalistas, fariseos y causantes de todos los desastres que está ocurriendo. Entonces, este adventista, perdón que uso de muestra, pero no soy vos, ¿no? Si no está entregado y convertido, viene los sábados a la iglesia, es anciano, pasa conmigo allá, pero de repente va a decir, en realidad todo ese grupo, yo fui parte de ellos, eran fanáticos todos. Me acuerdo, ese predicador pasaba a decir un montón de cosas extremistas. Es al primero que hay que meterlo preso, hay que buscarlo y apedrearlo. Y uno dice, no, yo nunca te abandonaré, nunca te negaré. ¿Le recuerda eso? Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Yo sigo diciendo algunas cosas. ¿Qué es el sello de Dios entonces? Porque dice que solo los que estén sellados van a permanecer firmes y protegidos. Escuchen, sigue diciendo esto. ¿Qué es el sello de Dios? No se trata de una marca visible, sino, escuchen esto, sino de un afianzamiento en la verdad. El sello de Dios es un afianzamiento en la verdad que estás recibiendo y que has conocido y permanece firme en ella. ¿Por qué vamos y venimos? Porque un día vengo a la iglesia y me aparezco y me voy seis sábados de vacaciones. Me quedé durmiendo, fui a un partido, vi la televisión. No estamos afianzados en la verdad. Porque hay cosas que no las vivimos, no estamos cimentados en la verdad. Pero el sello es que la persona cada vez más se va a ir afianzando en esa verdad. Intelectualmente, pero espiritualmente también. Dios va a ir grabando eso en nuestra mente y en nuestro corazón y vamos a estar comprometidos con esa verdad. ¿Qué sigue diciendo más acerca del sello? De modo que los sellados, escuchen esto, escuchen esta palabra, van a ser inconmovibles. Va a rugir la tempestad y ellos ya están sellados y no se van a mover de la posición en la que están. El mundo va a rugir, nos van a presionar, pero el que ya tenga el sello va a decir, esta es la verdad, esto estoy convencido que es lo que Dios pide y no me muevo de acá. Tan pronto como sean sellados, escuchen esto, y preparados para el zarandeo, este vendrá. Porque esto nos dice otra cosa. ¿Cuándo va a venir el zarandeo entonces? Cuando Dios empiece a sellar a sus hijos y la zaranda va a llevar a aquellos que no estén sellados. Las crisis, las presiones, el pequeño tiempo de angustia, cuando empiece a haber una presión por el día del Señor, el sábado, y obligarnos a guardar el domingo. Otra cosa más dice, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, esto es el sello de Dios. Están afianzados en la verdad, pero otra cosa, reflejan plenamente la imagen de Jesús. ¿Qué es el sello de Dios? El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer impuro. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos, amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso y engañoso. Todos los que reciban el sello de Dios deben estar sin mancha delante del Señor. Entonces, ¿qué es el sello de Dios? Es afianzarse en la verdad para que el carácter de Cristo se reproduzca en nosotros. Vayan conmigo a Gálatas, capítulo 5. Miren lo que dice este texto acá en Gálatas, donde habla de las obras del Espíritu y las obras de la carne. Y ahí nos dice claramente, ¿no? Gálatas capítulo 5. Dice así, presten atención a este detalle, ¿no? 16. Pues digo, andad en el Espíritu, ¿con qué? La E mayúscula. Se habla del Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son ¿contra quién?
contra el espíritu, no el espíritu humano, sino contra el espíritu de Dios. Ya vamos a ver lo que es la lluvia tardía. La lluvia tardía es la acción del Espíritu Santo que moldea la imagen de Cristo en nosotros. El sello es el carácter de Dios. Efesios 4:30 dice que hemos sido, no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para nuestra salvación. Ustedes saben lo que es un sello. Un sello en la antigüedad era un anillo que tenía un relieve. Y ese relieve se ponía sobre una cera. Y en la cera quedaba grabada la imagen de ese anillo. Cuando el hombre fue creado, ¿qué tenía? ¿La imagen de quién? Del Creador. Entonces era noble, tenía bondad, benignidad, mansedumbre, características de Dios. Pero cuando nos entregamos al pecado, manifiestas son las obras de la carne. Pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones, todo tipo de cosas. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Acá dice, miren, volvamos al 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sino que estamos, cuando el Espíritu Santo está en nosotros y reproduce el carácter de Cristo, no estamos bajo la ley, sino estamos en el cumplimiento de la ley. Porque las obras del Espíritu, ¿qué son? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Es decir, lo que el Espíritu Santo empieza a hacer es a moldear ese carácter deformado, lleno de obras grotescas, lo empieza a trabajar y a trabajar. Y nos reproduce, nos vuelve a hacer a imagen del Creador, y ese es el sello de Dios. Volver a poner la imagen de Dios en el ser humano. Y entonces acá tengo otras citas que hablan de esto, de la lluvia tardía. Porque los que sean sellados tienen que recibir la lluvia tardía. ¿Y qué es la lluvia tardía? Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar el carácter, evento de los últimos días siempre, a la imagen de Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Perfecciona el carácter, lo perfecciona, dice acá. Debemos, dice acá, ser, escuchen esto, totalmente transformados. No es un poco, dice totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta que va a ocurrir en el tiempo del fin. Antes que los juicios de Dios finalmente caigan sobre la tierra, cuando vengan las plagas, antes de eso, que finalmente se desaten los vientos, ¿saben lo que va a ocurrir? Habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva como nunca se ha visto desde los tiempos apostólicos. Va a haber un despertar, el Espíritu va a empezar a trabajar en los corazones de los convertidos, y dice la otra cita que el diablo va a tratar de impedir esto haciendo un reavivamiento falso de gente que no vive en la obediencia y su carácter no está convertido ni perfeccionado a la imagen de Dios, pero que hacen milagros y que hacen obras todas falsificadas por el diablo, pero no por el Espíritu de Dios. Pero antes que ocurran los juicios, Dios va a despertar con su Espíritu a todos aquellos que se han estado entregando. Y va a haber un despertar inmenso. Ya van a ver otra cita que dice que dentro de la iglesia, cuando ese despertar se dé y hay ese poder, muchos le van a tener miedo y van a decir que es peligroso. Y van a desconocer el mensaje del tercer ángel. Ya se la voy a leer, denme un minuto. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. ¿Se dan cuenta? El sello de Dios es la reproducción del carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo lo pone el Espíritu Santo en nosotros. Nos va haciendo mansos, humildes, semejantes a Cristo y quitándonos el deseo del mundo, de los placeres, de la algarabía, del egoísmo mundanal y aprendiendo a vivir para Cristo solamente. La mayor y más urgente necesidad que nosotros tenemos, ¿cuál es? Un reavivamiento de la verdadera piedad primitiva. Eso es lo que necesitamos, un despertar. Les sigo leyendo un par de textos. Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzo de su parte, si no espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores, si depende de eso para limpiarse, no, cuando venga el Espíritu Santo, entonces Él me va a cambiar.
Escuchen lo que va a suceder. Dice, y para que los limpie de la carne y alistarse para practicar el fuerte clamor, dice, serán hallados faltos. ¿Por qué van a abandonar nuestras filas y a engrosar las filas del enemigo? Porque están esperando que el Espíritu los transforme en esa lluvia de repente mágica que desciende. Pero no han ido viviendo a la altura de la luz que ellos están conociendo. Esperamos ver que toda la iglesia se revive. Ella hace una pregunta acá. Dice, eso nunca va a llegar. Nunca va a llegar. ¿Y nosotros en qué grupo estamos? ¿Dentro de los 6 que están convertidos o de los 60 que se van a ir? Por eso, cantidad no es necesariamente sinónimo o evidencia de verdadero crecimiento. Lo que Dios espera es conversiones cabales, porque al final va a haber una conversión inmensa. El fuerte clamor dice que los ángeles, el Espíritu de Dios van a ministrar en el mundo, tocando los corazones de gente sincera, despertándolos, llamándolos. Hombres, mujeres, niños, ancianos van a predicar por todos los medios. Dios va a estar derramando su Espíritu. La gente va a ver más claro a Cristo crucificado y van a entregarse. Y uno va a decir, multitudes van a venir y multitudes se van a ir. Podemos estar seguros, escuchen esto, de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron ni apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. ¿Y saben lo que dice? Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz, a menos que estemos avanzando diariamente en todo lo que Dios nos enseña que debemos de vivir. Y escuchen esto, podrá estarse derramando en los corazones de los que están en torno a nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. ¿No les parece tremendo esto? ¿No? Podemos estar seguros que solo los que estén viviendo a la altura de la luz que están teniendo van a recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Y de repente este hombre va a estar poseído por Dios, predicando, y yo no lo voy a entender. Voy a decir, para mí que se está un poco loco, para mí que ya se está yendo a un extremo. No lo voy a percibir. Solo el Espíritu de Dios nos va a dar evidencia de quién es guiado por el Espíritu de Dios. Y ahora yo quiero hablar un poquito acerca del fuerte clamor. Y por ahí capaz que no sé si llego a hablar la otra parte, pero bueno, era sellamiento, lluvia tardía y ahora fuerte clamor. Con eso vamos a sellar, ¿sí? ¿Saben cómo va a terminar la obra? Cuando el Espíritu Santo sea derramado, Dios va a usar a gente que nosotros ni imaginamos, pero que ha estado buscando al Señor. Nuestra consagración a Dios no es inútil. En el momento debido, Dios va a llamar a sus soldados y le va a decir, ahora te necesito, Fernando. Has agonizado conmigo en tu cámara de oración, ahora yo te unjo con mi espíritu. Y el Señor dice así, yo honro a los que me honran. Y Él va a decir, adelántate. Y vamos a ser impelidos por el Espíritu. Y escuchen qué tremendo, dice, en la obra solemne final, pocos grandes hombres serán ocupados. En el fuerte clamor. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos la anticipan. Unos pocos no la podemos ver. Si nos entregamos, vamos a empezar a percibir lo que Dios va a ir haciendo. Suscitará y exaltará entre nosotros aquellos que son enseñados por la unción de su Espíritu antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. Únicamente se le dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz y que aceptan con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de su palabra. Es mediante esas almas que Dios va a revelar esa luz y poder que iluminará al mundo con su gloria. Los obreros serán calificados más bien por la unción del Espíritu que por la educación en instituciones de enseñanza. No es porque tiene un PhD, porque tiene un doctorado en Antiguo o Nuevo Testamento. No, este es lleno del Espíritu. Es un simple pescador, pero la gente va a decir, realmente está con Jesús. Porque habla como Jesús hablaba, con espíritu y poder. Ustedes recuerdan cuando los alguaciles lo fueron a detener y regresaron con las manos vacías. Dijeron, jamás ha hablado hombre alguno como este hombre. Si tú eres un carpintero, si tú eres un obrero, un albañil, un doctor, un médico, un abogado, lo que tú seas, te pones en las manos del Señor. Dios lo que considera importante es la comunión. Y te va a llenar de su espíritu. Y te va a levantar y te va a impulsar
No vamos a podernos quedar callados. Por eso yo anoche decía, me decían, no, pero no esté diciendo como que lo más importante no es la misión. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Qué estamos diciendo como iglesia? Porque si nosotros nos consagramos, inevitablemente la misión va a llevarse a cabo. Inevitablemente. Y quiero cerrar con estas dos citas, para que vean, miren lo que dice estas dos citas, dice así. Cristo está guardando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a buscar a los suyos. ¿Quién está más anhelante de venir? ¿Fernando de que Cristo venga o Jesús de ya venir? Porque ¿cuáles son las aflicciones de Fernando? Lo de su familia. Y las aflicciones de Cristo, las del mundo entero. De cada hombre, mujer y niño que llora. ¿Quién tiene más peso en sus hombros? ¿Quién anhela más darle vuelta a esta página de terror? ¿Yo o Jesucristo? ¿Saben por qué Jesús no ha venido? Y hay textos del Espíritu de Profecía que nos dicen que Jesús ya debería o podría haber venido. Pero nosotros como iglesia no entendimos lo que teníamos que haber hecho. 1888, yo les dejo ese número a ustedes. Ese año en la iglesia se dio un mensaje de justificación por la fe. Y el Espíritu de Profecía dice, este es el mensaje que debería ser dado al mundo entero. Es el mensaje del tercer ángel. ¿Y saben de qué habla la justificación por la fe? Que Cristo nos da la gracia para recibir el perdón y la gracia para vencer el pecado y que ya no habite en nuestra vida. Y que entonces se pueda decir al final de los que son sellados, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, porque fueron sellados con el Espíritu Santo. El carácter de Cristo está en ellos, son inconmovibles porque la justicia de Cristo está operando en ellos. ¿Qué tenemos que decirle al mundo? El mensaje que ha de ser dado al mundo es que el Salvador, el Dios Todopoderoso, Rey del universo, se encarnó y murió por nosotros en la cruz para darnos salvación. Y todo hombre que crea en Él es justificado por la fe. Recibe el perdón de sus pecados y poder para vencer el pecado. Es la verdad que hay en Jesucristo. Y Dios está queriendo levantar ese pueblo convertido, consagrado, entregado para cerrar la historia y el conflicto. Al fin del conflicto, las dos fuerzas van a chocar como nunca. Por un lado, el diablo va a rugir contra los santos. El dragón se llenó de ira. Porque si nosotros no adoramos al diablo por las buenas, ¿qué son las buenas? Fiestas, placeres, inmoralidades, lujuria, egoísmo, placeres egoístas. Todo eso te da dinero, viaje, placeres, recompensa. Pero no te quiebra. Entonces el diablo dice, ok, no quieres por la buena. ¿Ustedes recuerdan? Te mata a los hijos, te quema los negocios. ¿Le suena un personaje en la Biblia? Así. Déjalo en mis manos a ver si no renieguen contra tuya. Entonces dice, ok, no quieres seguir mis caminos y dejar los caminos de Dios. Entonces ahora te enfermo. Ahora te quito un ser querido. Ahora te arranco el trabajo. ¿Saben cómo van los hijos de Dios? Lastimados y golpeados por el enemigo, pero no vencidos por él. Seguimos la senda ensangrentada de nuestro Señor Jesucristo. Él también vino a ser un hombre de dolores. Los hijos de Dios no van por este mundo lleno de placeres. Yo digo esto al pueblo de Dios porque no se desanime. Cuando eres golpeado, atribulado, cuando una tristeza toca tu corazón, no es que Dios se ha olvidado de ti. El corazón del sabio está en la casa del luto, pero el corazón del necio en la casa donde hay alegría y fiesta. Dios perfecciona a su pueblo a través del sufrimiento. Nos purifica en el horno de fuego para que finalmente en la crisis final, ya nosotros, ¿qué vamos a perder? Si ya no hemos perdido todo, si ya lo que más anhelo es el cielo, entonces ¿qué me va a robar el diablo? Posesiones, no. Que venga todo lo que tenga que venir, porque ahora mi vida lo único que anhela es que Cristo venga. Pero cuando yo vivo en los negocios de este mundo, en los placeres, ni anhelo que Cristo venga, ¿no? Yo quisiera, jovencitos, ustedes que están arriba, porque la iglesia también quiere que ustedes se entreguen de todo corazón, hombres jóvenes, convertidos, 15 años, 16, 17. Elena de White tenía 17, Jaime 19, cuando empezaron el movimiento de nuestra iglesia. ¿Saben? ¿Cuándo va a ser predicado el Evangelio? Cuando la iglesia reproduzca el carácter de Cristo. Pero no es hacer planes. No, Dios va a pasar por alto todo esto para que el hombre se dé cuenta que el que tiene el control es Dios y no el hombre. Pero lo más urgente es que nos consagremos. Porque les leo otra vez esta cita. Dice,
Cristo está guardando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a buscar a los suyos. Allí va a venir. Y es privilegio de todo cristiano no solamente esperar la venida del Señor, sino también apresurarla. ¿Y cómo la apresura? Reproduciendo el carácter de Cristo. Si todos los que profesan su nombre estuviesen llevando fruto, ¿cuál es el fruto? ¿Traer a alguien al bautismo? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Que tu carácter se transforme. Ese es el fruto que Dios quiere dar. Paciencia, benignidad, bondad, fe y semejante a Cristo. Si nuestra vida reflejara el carácter de Cristo, ¿saben qué pasaría? Dice, cuán prestamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Con cuánta presteza maduraría la última mies y Cristo vendría pronto a buscarlo. Entonces digo, pero si está claro, el énfasis tenemos que hacerlo. Hermanos, tenemos que santificarnos. Porque vamos a estar hablando al viento palabras vacías que nos llevan el poder del Espíritu Santo. Mientras la iglesia no se convierta, seguimos siendo merecedores del reproche. Eres pobre, ciego, desnudo, desventurado y miserable. La iglesia sigue recibiendo el reproche de la iglesia de la Odisea. Dice, mientras la iglesia no se convierta, Dios no lo va a demostrar, no va a haber una demostración de aprobación derramando la lluvia tardía. ¿Por qué no la tenemos? ¿Por qué celebramos y nosotros lo hacemos con alegría? Un año más de escuela sabática, un año más que estamos rondando en este mundo, dando vuelta en el desierto. ¿Por qué no ha venido el Señor? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué nos hemos acomodado a este mundo? Y la última cita es esta, escuchen lo que dice. Dice así. El título es así de esta cita, no lo pongo yo, en Evento de los Últimos Días. Muchos adventistas rechazan obstinadamente la luz. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. ¿Y saben lo que demanda el mensaje del testigo fiel? Una confesión y un arrepentimiento corporativo, no individual, porque es un mensaje a la iglesia. Ustedes recuerdan lo que dijo Daniel y Nehemías: hemos pecado, nosotros y nuestros padres. No hemos hecho la obra que estábamos haciendo, no hemos progresado. No hemos avanzado porque seguimos sembrando edificios pero en esta tierra y no nos hemos preparado. Dios, perdónanos. Hemos pecado nosotros y los que estuvieron antes que nosotros. Es hora de hacer un cambio. Derrama tu espíritu. Convéncenos de pecado, de justicia y de juicio. Permítenos ver al crucificado y que en nuestro corazón haya dolor por las cosas mundanas que hay en nuestra vida. Cámbiame, examíname. Y ve si hay en mi camino de perversidad, lávame, más y más, límpiame de toda mi maldad. Y esta cita dice, en la manifestación de ese poder que ilumina toda la tierra con su gloria, Apocalipsis 18, un ángel poderoso que baja e ilumina con el Evangelio. Y en esa manifestación, escuchen, es tremenda esta cita, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso. ¿Qué está diciendo esto? ¿Y de dónde salió? ¿Qué está hablando? Ojo con lo que está diciendo. Algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué? Dicen. ¿No deberíamos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado trabajando tanto tiempo en la obra? Dice este texto. ¿Saben, hermanos queridos? El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. Y los tales llamarán una luz falsa a la luz que ilumina la tierra con su gloria. A mí, yo cuando leo esto es tremendo, porque quiere decir que va a haber apostasía entre nosotros y una ceguera tan grande que vamos a terminar haciendo la obra de Satanás cuando pensamos que estamos haciendo la obra de Dios. Y cuando se predique el mensaje del tercer ángel van a decir, es falso, no crean a eso, es incorrecto. ¿No les parece tremendo?
Hermanos queridos, la obra va a terminar con los siervos de Dios, laicos que se entregan al Señor. Amigos y hermanos queridos, este es el momento. La hora que vivimos es solemne. Dejémonos de liviandades y entreguémonos por completo al Dios Todopoderoso. Miren, hay un último canto, ¿no? Él me guiará. Y quisiera que el coro lo cante, Él me guiará. Lo vamos a escuchar y luego de eso vamos a hacer una oración. Y entonces al final, cuando vayamos saliendo, va a ir el canto congregacional mientras nosotros salimos, que es el 578, el pueblo que a su Dios conoce. Pero vamos a cerrar con este canto. 1:30 y 40. 40 minutos. Él me guiará hasta el final. Yo quiero desafiar a todos ustedes como hermanos y yo mismo me siento desafiado. Los tiempos son solemnes. Entendamos y veamos las señales que están ocurriendo. Cristo está por venir y nos está llamando. Es hora de abandonarlo todo lo que impide entregarnos por completo al Señor. Qué gozo será, aunque sea una tormenta, pero estar de parte de la verdad inconmovible, de parte de Cristo en ese momento. Que el Espíritu de Dios sea derramado en nosotros y que podamos anunciar con valor, con firmeza y sobre todo con nuestra propia vida el mensaje de Cristo. El último himno, mientras lo cantamos, también podemos luego ir avanzando a la salida, así 578, el pueblo que a su Dios conoce. Atardece, en el mundo hay tinieblas y maldad, desafiante, las tinieblas hoy ocultan la verdad, pero el pueblo que a su Dios conoce se va a levantar y va a actuar. Cantamos juntos.